Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión de nuestro diplomado. Hemos estado en la primera, que fue sobre definiciones y antecedentes constitucionales. La segunda fue sobre la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la Constitución. Y esta noche nos corresponde hablar sobre los principios fundamentales de la nueva Constitución de 1991. Así como cuando hablamos de que la Constitución es la norma de normas, que ahora lo vamos a ver con más detenimiento, que es la máxima norma que tiene un Estado-nación, que ya sabemos que es un Estado-nación, ¿cierto? Es la norma que orienta el desarrollo de un país y nadie la puede contradecir. Tanto así que en Colombia hay una corte exclusivamente para que nadie se salga de lo que está planteado en la Constitución. Se llama la Corte Constitucional, para que todo el mundo actúe de acuerdo a lo que dice la Constitución. Esta parte que vamos a ver el día de hoy es la parte esencial, es la parte de los principios fundamentales, es la parte más importante de la norma más importante. Por eso este tema es de vital importancia, porque lo que está planteado en esta primera parte, que tiene también el preámbulo, que es el con el que se inicia la Constitución, estos 10 artículos iniciales hay que leerlos y casi que aprendérselos. Ahí está lo más importante, lo más esencial, lo que inspira el funcionamiento del Estado y lo que se constituye como una aspiración de toda la sociedad para transformar a Colombia en lo que está planteado en estos principios. La realidad no cambia porque cambian las normas, pero las normas juegan un papel muy importante, y es que nos dicen hacia dónde debemos dirigirnos y cuáles son las reglas de juego que debemos seguir. En el día de hoy vamos a analizar el preámbulo y vamos a hacer un análisis muy breve, porque no tenemos mucho tiempo, sobre cada uno de los 10 artículos. Voy a escoger solamente un tema o dos temas de cada uno de los artículos para hacer un comentario muy breve, y espero pues que ustedes también hagan sus comentarios al final sobre los artículos que le hayan llamado la atención. No olviden suscribirse a este canal, revisar las actividades y el banco de preguntas de cada uno de nuestras sesiones. Igualmente, la invitación a que todos los miércoles a las 8 de la noche estemos atentos para la premier de nuestro video del diplomado. Hoy estamos asumiendo el tema número 3, los principios fundamentales de la nueva Constitución. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Espero que les guste este tema, es de mucha importancia. Así, la exposición del día de hoy va a transcurrir a través de la lectura del preámbulo y de cada uno de los 10 artículos y un comentario que voy a hacer sobre cada uno de estos temas. Mucha atención, bienvenidas y bienvenidos. Empezamos escuchando el texto del preámbulo de la Constitución. Preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Sobre el preámbulo de la Constitución de 1991 hubo un gran debate. El primer elemento que tenemos en cuenta es que la Constitución 1886 iniciaba diciendo:
en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los delegatarios de los estados colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en el Consejo Nacional Constituyente, proclaman la Constitución de 1886, mientras que la Constitución de 1991 se hace en nombre del pueblo. Y dice además que está haciéndolo en ejercicio de su poder soberano, es decir, que el soberano es el pueblo, el concepto de soberanía popular, representado por sus delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, y se mantiene invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad nacional, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz. Esos son los propósitos que tiene la Constitución dentro de un marco jurídico, democrático, participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Así el preámbulo muestra la intencionalidad que hay detrás de la Constitución. Un Estado laico, democrático, participativo, plural, diverso, basado en la dignidad humana, basado en el trabajo, y para acceder al conocimiento, ojo, porque es un propósito que tenemos todos los que estamos estudiando el bachillerato, es acceder al conocimiento, es un derecho y es un propósito nacional que todos podamos hacerlo. Título 1. De los principios fundamentales. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Quizás el elemento más importante del artículo 1 lo constituye el hecho de caracterizar al Estado ya no como un Estado de derecho, sino un Estado social de derecho. ¿Qué significa eso? Que significa que el Estado tiene la obligación, tiene el propósito, tiene la finalidad de garantizarle a sus ciudadanos el ejercicio de los derechos y las libertades. Pero además de las libertades políticas, tiene la obligación de garantizar los derechos sociales. ¿Cuáles son esos derechos sociales? Nos referimos a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la recreación, el derecho a la cultura. Bueno, los derechos sociales entran a ser parte de la finalidad propia del Estado. Ya no solamente se trata de que es un Estado que hace cumplir las leyes, sino que es un Estado que tiene que garantizar los derechos de cada uno de los colombianos, los que ya nacieron y los que van a nacer. Así que eso le va a dar una nueva caracterización, el Estado social de derecho. Por ahora quiero resaltar la importancia de que el Estado ya no es un Estado que solamente hace cumplir la ley, sino que es un Estado que para hacer cumplir la ley tiene que tener en cuenta los derechos sociales. Por ejemplo, el espacio público es un derecho y el Estado lo puede restituir, pero para poderlo restituir tiene que garantizarle a quienes están en el espacio y los van a sacar de allí el derecho al trabajo. Ahí entra a operar el Estado social de derecho. Otro elemento a destacar tiene que ver con la descentralización y la autonomía que tendrían las entidades territoriales, llámense municipios, departamentos, territorios indígenas, que contrasta con el centralismo que existía en la Constitución de 1886, pero sobre todo habla de la autonomía que deben tener las entidades territoriales. Le da una fuerza muy importante al municipio, aunque en la última década le han quitado muchos recursos a los municipios y estamos volviendo al centralismo.
Un tercer elemento que vale la pena resaltar tiene que ver con la democracia, que pasa de ser representativa a caracterizarse como democracia participativa. Eso lo vamos a ver más a profundidad cuando hablemos de la soberanía popular y de la participación, la democracia participativa. Por eso no vamos a profundizar aquí, pero es un elemento muy importante de la Constitución de 1991. En este punto solamente entonces resaltamos tres elementos: el Estado social de derecho, la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales y la democracia participativa. No podemos avanzar en otros temas por problemas de tiempo. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Con relación al artículo 2, que habla sobre las finalidades, los fines esenciales del Estado. El primero es muy importante y es servir a la comunidad. El valor de la comunidad y lo comunitario pasa a tener un significado especial. El propósito del Estado es promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, que son los que estamos hablando, los derechos y los deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Tiene que ver con la consulta, es decir, que no se pueden tomar decisiones sin consultar a los afectados. Y especialmente participar en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Pero además las autoridades están para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así, un elemento fundamental es el reconocimiento de derechos, y segundo, que el Estado tiene esa finalidad: servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los derechos y también de los deberes y permitir la participación, pero especialmente tiene que asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Es sumamente importante este artículo 2 y hay que recordárselo a los funcionarios públicos y también a quienes no somos funcionarios públicos. Es que la función del Estado es servir a la comunidad. Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Con relación al artículo 3 solamente quiero hacer un comentario, porque es muy preciso. Y es que ahora el soberano ya no es el rey, ni la monarquía, ni la iglesia la que ejercía la soberanía que emanaba de Dios. Ahora la soberanía emana de todos y cada uno de nosotros. Somos el pueblo los que ejercemos la soberanía a nivel del Estado. El Estado se debe a la ciudadanía
que la ejerce su soberanía a través de sus representantes. Por eso elegimos a quienes ejercen el poder legislativo, que hacen las normas, y a quienes administran los recursos, los alcaldes, los gobernadores y los presidentes. Es el pueblo ahora el soberano. Somos nosotros, es la asamblea, es un cabildo abierto, son mecanismos de participación donde podemos ejercer nuestro derecho como soberanos. Es el pueblo. Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. Bueno, sobre el artículo 4 creo que ya hemos hablado en varias oportunidades. La Constitución es la máxima norma de mayor jerarquía. Representa el acuerdo entre los diferentes sectores que constituyen la nacionalidad. Es el pacto social, es el acuerdo, es el contrato social del que hablaba Juan Jacobo Rousseau. Es la norma que nos orienta y nos guía, es como la carrilera por la cual una sociedad se conduce hacia un proyecto de sociedad que desea. Esa Constitución, más que mostrar la realidad hoy, es la que nos garantiza que podamos desarrollarnos a buscar una sociedad democrática, incluyente, participativa, plural, que reconozca todos nuestros derechos. Es la guía que nos permite construir una sociedad más justa, donde todos podamos expresarnos y donde todos quepamos, no importa las características que tengamos, desde que seamos colombianos. Incluso los extranjeros deben ceñirse cuando llegan a Colombia a las normas que nos rigen a los colombianos, y en particular deben cumplir la Constitución. Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona, y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. A propósito del artículo número 5, es el reconocimiento a toda la Carta de Derechos a que tenemos acceso, que tenemos la posibilidad de ejercer los seres humanos. Colombia, el régimen político colombiano, reconoce la dignidad humana. Significa que somos seres con plenos derechos. Y en eso radica buena parte del concepto de ciudadanía. Ya no necesitamos que nos hagan favores, no necesitamos de caridad, no necesitamos de limosna, sino que somos ciudadanos con derechos. Eso significa que el Estado tiene unos compromisos con sus ciudadanos, y quienes ejercen la autoridad se deben a los ciudadanos que los eligen, y son los derechos de las personas los que deben primar. Igualmente, en este artículo se reconoce la familia, pero hay que decir que la familia es compleja, es variada, es diversa. No es la familia que tradicionalmente existía, que era la familia nuclear, o incluso en alguna época la familia ampliada, la familia más grande. Hoy hablamos de diferentes tipos de familia, familias donde la madre es cabeza de familia, donde el padre es cabeza de familia, familias de las viudas del conflicto armado. Bueno, no se habla de una familia ejemplar, ideal, un solo ideal de familia, sino se habla de la familia como el centro, la defensa de la familia como el centro de la sociedad. Artículo 6.
Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. A propósito del artículo 6, los que no somos funcionarios públicos, los que no tenemos una función estatal, somos responsables por el cumplimiento o incumplimiento de la ley o de la Constitución, mientras que los funcionarios públicos también tienen que cumplir la ley. Los pueden sancionar si no cumplen las normas, pero adicionalmente los pueden sancionar por no cumplir con la función para la que fueron nombrados o elegidos, o por extralimitarse en las funciones que le fueron asignadas. Esto es bien importante para la hora de revisar la acción de los funcionarios públicos y mirar las acciones disciplinarias que pueden tener estos y estas funcionarias. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. A propósito del artículo 7, es muy importante decir que el Estado reconoce todas las expresiones étnicas y culturales, indígenas, afro, población rum, pero no solamente las reconoce, sino que tiene el compromiso de protegerlas. Y todas tienen el mismo rango, la misma jerarquía al interior de nuestra sociedad y del ordenamiento jurídico. No hay etnias de primera, ni de segunda, ni de tercera, sino que todas están en la misma jerarquía. Este tema lo vamos a ver más a fondo en otro momento. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que esta Constitución de 1991 reconoce esa diversidad étnica y cultural que la anterior Constitución no lo hacía. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Bueno, no solamente se reconoce la diversidad étnica y cultural, sino que el Estado y todas las personas estamos en la obligación de proteger las riquezas culturales. Pero también tenemos la obligación, tanto el Estado como las personas, de proteger los recursos naturales, las riquezas naturales, que como el agua son patrimonio de todos los colombianos y que no se pueden utilizar de manera inadecuada porque le quitarían la posibilidad a las actuales y a las futuras generaciones de disfrutar del derecho al agua. Así, pues muchos recursos renovables requieren de un tratamiento y de un manejo especial, y el Estado tiene la obligación de protegerlos y controlarlos. Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Sobre el artículo 9 debemos decir que Colombia tiene la obligación de respetar los gobiernos de los demás países. Cada país tiene derecho a autodeterminarse, lo mismo que nosotros tenemos ese derecho. Nosotros tenemos soberanía nacional y no estamos sometidos a ningún tipo de injerencia por parte de otras naciones. Eso
obliga a que, así como nosotros tenemos el derecho a darnos nuestro propio gobierno y tenemos el derecho a que todos nos reconozcan, ese mismo derecho lo tenemos que reconocer en otros países y no debemos buscar hacer injerencias indebidas en las decisiones que le corresponden a los ciudadanos de los respectivos países, así nosotros estemos en desacuerdo con las decisiones que ellos hayan tomado. La política exterior colombiana se orienta hacia la integración latinoamericana, así lo plantea la Constitución. Si Colombia y los países latinoamericanos pudiéramos ser un bloque, ojalá con una moneda única, y que pudiéramos crear un mercado mucho más amplio, sin fronteras, pues seguramente podríamos ser una potencia, una nación o un continente con mejores posibilidades de desarrollo y bienestar para todos los americanos. Ese es el ideal que nos plantea la Constitución Política Colombiana de 1991. Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Ahora bien, para terminar, el artículo 10 nos plantea que el castellano es la lengua oficial colombiana, pero que en los territorios indígenas es igualmente oficial la lengua nativa, la lengua originaria de cada uno de estos pueblos. Esto es muy importante porque este elemento permite la preservación de la cultura y plantea que la educación de estas personas que pertenecen a grupos étnicos debe hacerse en su lengua materna. Sin este principio y sin este ejercicio, sin este derecho, es imposible que las culturas se reproduzcan. Es decir, que primero deben aprender a hablar en su lengua materna y después ser bilingües hacia el castellano. Este es un factor muy importante que lo ha reconocido la Constitución de 1991 y gracias a él los pueblos indígenas en Colombia ahora tienen una educación propia en su propia lengua y orientada por sus propias autoridades. Bueno, de esta manera terminamos el análisis del preámbulo y los 10 artículos que constituyen el primer título de la Constitución Política que se orienta hacia los principios fundamentales. Espero que estas reflexiones y estos artículos nos permitan entender la orientación, la inspiración, el norte, el modelo de sociedad que queremos construir. A veces retrocedemos, a veces avanzamos, esto no es una cosa lineal, pero tenemos afortunadamente una hoja de ruta que nos permite avanzar hacia una sociedad más incluyente, más plural, más diversa, más justa. En el próximo capítulo, en la próxima sesión, estaremos hablando de dos conceptos muy importantes: la soberanía popular y la democracia participativa. Espero les haya gustado el programa del día de hoy. Feliz semana, nos vemos dentro de 8 días a las 8, el miércoles a las 8 de la noche por este mismo canal.